Un feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Qué bueno es estar juntos en las primeras horas del Día del Señor y compartir este momento tan especial de estudio de la palabra de nuestro Dios. Iniciamos nuestra serie que lleva por título Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, Romanos capítulo 13. Y para conocer el tiempo, Jesús nos dejó un mapa de las cosas que habrían de suceder justo antes de que Él regresara a esta tierra. Si volvemos nuevamente a San Mateo, el capítulo 24, recuerden que también este sermón profético de Cristo está registrado por el evangelista Marcos, en Marcos 13, y también por Lucas, en el capítulo 21. En Mateo 24, estudiamos esta mañana las señales primeras, y solo lo leo a manera de repaso. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta allí llegamos esta mañana, estudiamos este pasaje y el cumplimiento en nuestros días, a pesar de que estas señales son más generales y siempre ha habido engaño en el mundo religioso, ha habido guerras, rumores de guerras, ha habido hambres, pestes, desastres, terremotos en diferentes lugares. Lo que lo hace señal de la venida de Cristo no es en sí que ocurran esos eventos, porque siempre ha habido esos eventos. Lo que aprendimos hoy es lo que dice el versículo 8, ¿verdad? Todo esto será principio de dolores. Y la palabra que usa el apóstol Mateo al escribirlo, o que usó Jesús más bien, porque son sus palabras, fue dolores de parto. Dolores de parto. Regresamos en un momentito a Mateo 24, pero esta misma expresión la retoma el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La misma palabra dolores allí, solo que aquí el apóstol Pablo le agregó dolores a la mujer embarazada, pero es la misma palabra. Y hay varias palabras en griego para dolor,
pero la que Jesús escogió fue dolores de alumbramiento. Dolores de alumbramiento. El apóstol Pablo también menciona esto en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Dice, porque sabemos que toda la creación, versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Noten otra vez la expresión dolores de parto, el mismo vocablo en el idioma griego. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo esto en relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo ahora a Mateo 24, ya vimos la expresión dolores de parto y Jesús dice, todo esto será principio de dolores. ¿Por qué es importante esa expresión? Porque si bien los eventos que Jesús menciona como señales se han dado a lo largo de la historia, guerras, terremotos, hambres, pestilencias, desastres, y la gente incrédula dice, pero ¿cómo son señales de que Cristo está cerca? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús menciona cosas que siempre han sucedido. Por eso es tan importante el versículo 8, porque dice, todo esto será principio de dolores de parto. Lo que nos indica la cercanía del momento del alumbramiento es la frecuencia de esos dolores de parto y la intensidad de los dolores. Cuando los dolores de parto, las contracciones, vienen cada vez más seguidas y son cada vez más intensas, sabemos que se está acercando más y más y a lo último ya son seguiditas y los dolores son terribles. Y ahí se sabe que ya el bebé está a punto de nacer. Y así ha sucedido con las cosas que el Señor nos mencionó. Todo esto que es principio de dolores se han ido multiplicando de una manera impresionante. La secuencia de estos eventos ha sido uno tras otro, tras otro, tras otro. Si nosotros sacamos o sumamos los terremotos que se dieron desde la época de Cristo hasta el año 2000, al comenzar este nuevo siglo, la suma de los terremotos en 2000 años es mucho menor que los terremotos que se han dado desde el 2000 al 2022 o 21, que es la cifra que yo chequeé. Imagínense, en 21 años la frecuencia de los terremotos es increíble. No hay un día en el planeta Tierra que no esté temblando en alguna parte. Continuamente, continuamente. Y también la intensidad de esos eventos han sido catastróficos, pero también globales. Ya no son terremotos locales, sino que han sacudido el mundo entero. Y así cada una de las otras cosas que Jesús mencionó. Lo mismo pasa con las guerras. Oh, pero siempre ha habido guerras en el pasado. Los babilonios y los persas y los griegos. Siempre ha habido guerras. Otra vez, si usted suma el total de las guerras
Y la cantidad de pérdidas humanas aproximadas en 1900 años no tiene comparación con el siglo XX y el siglo XXI. La suma total es tan extrafalaria, tan grande. Claro, el siglo XX nos trajo 2 guerras mundiales, pero a eso siguieron un montón de otras guerras que no se acaban. Ahora mismo el mundo tiene focos de guerra en varios lugares y en casi todos los continentes. No solo en Asia, en Europa, en África y en América. Creo que el único lugar donde no están en guerra en este momento es en Oceanía, las islas del Pacífico. Pero continuamente se han multiplicado una guerra tras otra, y es que termina una y uno dice, bueno, ya se acabó por fin lo de Irak, ya se acabó lo de Afganistán, esto, otra vez. Y cómo ha sido azotada la nación o el continente europeo, ¿verdad? Sumamente afectado por las guerras, y ahora otra vez. Y claro, esta guerra no se ha terminado. Quiera Dios que se resuelva de alguna manera, pero tiene posibilidades de escalar a un conflicto global. No voy a entrar a explicar la guerra entre Rusia y Ucrania, pero porque estamos muy lejos no nos afecta, ¿verdad? Si se viene algo más. Lo mismo pasa con los conflictos bélicos en el cercano oriente. Israel, la nación de Israel, que no tiene más que unos 70 años de existencia, que apareció en el mapa porque fue fundada en 1948, se han librado en esos 70 años más de 60 conflictos, es decir, casi uno por año en promedio, en Israel. Israel es como la ovejita en medio de una jauría de lobos. Todos los países árabes la rodean. Y no hay paz. Nunca se acaba. Cuando uno va a Israel, no solo lo ve, pero lo palpa. Lo palpa. Una nación tan pequeñita y tan dividida, porque están los palestinos, bueno, cada uno de los grupos, y uno está pasando fronteras a cada rato, porque hay territorios ocupados y hay que pasar fronteras y hacer papeles otra vez, en el mismo territorio que no tiene ni 130 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho, tiene toda la nación, y no se acaban los conflictos. Y otra vez es un foco que puede terminar en una guerra global, porque los aliados de Israel son fuertes y los aliados de los árabes son fuertes también. Y la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur es un conflicto a punto de reventar, y ahí sí estamos hablando de comunismo versus capitalismo. El mundo entero puede estar envuelto. Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Vamos a seguir un poquito más adelante. Y aquí el tema de hoy es un tema muy interesante, porque la mayoría del mundo cristiano, y me refiero ahora a todas las denominaciones cristianas, en su mayoría, han aceptado la idea o la enseñanza o la base teológica de que la iglesia del Señor,
la iglesia gentil, porque antes era el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero terminó el pueblo de los judíos en el año 34, según la profecía de Daniel 9, y se abrió la puerta para el mundo gentil. El mundo cristiano ha sido enseñado que la iglesia cristiana no va a tener que pasar por la tribulación final. La Biblia habla de un periodo de terrible tribulación y está aquí en este capítulo, lo vamos a leer hoy. Pero el mundo cristiano en general ha sido enseñado que el Señor se va a llevar a su iglesia misericordiosamente antes que venga el reinado del anticristo, antes que venga el reinado de la bestia. Y por lo tanto, todo el libro de Apocalipsis es interesante, pero no indispensable. Por eso la mayoría del mundo evangélico no estudia el libro de Apocalipsis. Y no estoy tratando de hablar mal de nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones, no. Simplemente es una realidad que hay que reconocer. En muchas iglesias el libro de Apocalipsis sí se menciona de vez en cuando, pero no se estudia a fondo, porque dicen, oh, todo eso que va a venir de la bestia y la otra bestia de 2 cuernos y la ramera y todo lo demás, eso va a ser después que la iglesia sea. ¿Y saben cómo se le llama a esa doctrina? La doctrina del rapto secreto. El rapto de la iglesia. También conocida con el nombre de el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que el Señor va a venir primero por sus santos y se los va a sacar de este mundo. Y luego, algunos dicen después de 3 años y medio, otros dicen después de 7 años, Jesús va a regresar con sus santos a matar a la bestia y a establecer su reino aquí en esta tierra. Pero, ¿para qué preocuparnos de lo que viene en el futuro si de todos modos no nos va a tocar pasar por esa gran tribulación? Bueno, lo que vamos a ver hoy es bastante distinto. Y son palabras del Señor Jesús. ¿Va a venir Cristo antes de la tribulación a buscar a sus escogidos? ¿O sus escogidos van a pasar por la tribulación? Comienzan con un versículo de Mateo 24 y luego lo vamos a estudiar. Mateo 24, 29 dice, lo leímos, fue nuestro último versículo esta mañana, que hablaba de la conmoción de las potestades del cielo. ¿Se acuerdan? Ok. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo es el recogimiento de la iglesia? ¿Cuándo el Señor va a juntar a sus escogidos? Después de la tribulación es que Cristo aparecerá
en las nubes del cielo. Y aquí no habla nada de una venida secreta, invisible. Aquí habla de que Él va a aparecer con poder y gran gloria viniendo sobre las nubes del cielo, y que va a ser visto por todas las naciones. Todos los pueblos de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. El recogimiento de la iglesia de este mundo va a ser después de la tribulación y no antes. No hay un solo versículo en las palabras del Señor Jesucristo o de los apóstoles que enseñe que Cristo va a venir en forma secreta, que nadie lo va a ver, invisible, y que va a arrebatar a su pueblo y que se los va a llevar para que no pasen por la gran tribulación. Pero lo que más sorprende es que esta enseñanza está generalizada en el mundo cristiano. Es impresionante. La mayoría de las iglesias que predican a Cristo creen en la doctrina del rapto de la iglesia. Por cierto, la palabra rapto no está en la Biblia. La pueden buscar de tapa a tapa en la Biblia y nunca van a encontrar la palabra rapto. Sí aparece el arrebatamiento y dice que los santos seremos arrebatados. Vamos a leer ese pasaje, porque aquí dice que cuando Jesús venga con poder y gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de todas partes de la tierra, desde un extremo hasta el otro. El apóstol Pablo hace referencia a la venida del Señor Jesús con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 15 y 16 hasta el 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Preceder quiere decir adelantarse. En la versión Reina Valera antigua dice, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los muertos. Pero dice que los que estemos vivos en esta tierra, no vamos a ver al Señor antes que los muertos, ni los muertos antes que los vivos. Eso lo dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está la trompeta otra vez, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí está la palabra arrebatar. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, aquí está, y yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no en el rapto de la iglesia, ni en la venida
invisible de Cristo, donde viene a raptar a su iglesia. Esta doctrina se inicia, yo no voy a contar la historia de la doctrina, que es sumamente interesante, porque por 1900 años de historia del cristianismo jamás apareció esa enseñanza. Nunca, en 1900 años, ni la iglesia primitiva, ni la iglesia de los primeros siglos, ni la iglesia de la Edad Media, ni los reformadores, ni los protestantes, ni los evangélicos, nunca habían escuchado de que la venida de Cristo iba a ser en dos etapas. La primera, en forma secreta, invisible, para raptar a su iglesia, y la segunda, en forma visible, para matar a la bestia. Eso es una doctrina totalmente nueva y yo les puedo dar la historia de esto. No lo vamos a hacer en esta noche, pero si ustedes la buscan se van a sorprender de dónde viene. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que la venida del Señor Jesús no va a ser algo calladito, algo secreto, como dice la doctrina del rapto secreto. No va a ser algo secreto. Va a sonar la trompeta. Va a venir acompañado con millones de ángeles. Los ángeles van a distribuirse por todas partes de la tierra a recoger a los escogidos, tanto los que estemos vivos como los que resuciten. Va a haber una resurrección de todos los muertos en Cristo. Pero la venida va a ser gloriosa, como ya leímos, con majestad y gran gloria vendrá, acompañado de millones de ángeles. Es decir, va a ser una venida audible, sonará la trompeta, va a ser visible. La Biblia dice, lo verán todas las naciones de la tierra. Es más, el versículo anterior al que leímos allí en Mateo 24, que era el versículo 29, dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El relámpago se ve en todas partes del cielo, y así será la venida del Hijo del Hombre. La trompeta está mencionada también en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Versículo 51 dice, aquí os digo un misterio. ¿A cuánto les gustan los misterios? Los misterios de la Biblia no son misterios que nadie sabe. Nosotros decimos, eso es un misterio, nadie sabe. Los misterios de la Biblia son cosas que Dios revela. El Dios de los cielos es que revela los misterios. Le dijo Dios a Daniel y Daniel se lo dijo al rey Nabucodonosor. El que revela los misterios. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Otra vez la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte
en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte será vencida en la venida del Señor Jesús, y al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptible, con un cuerpo eterno, con un cuerpo inmortal, que no se envejece, que no se enferma, que perdurará para siempre. Y los vivos seremos transformados, dice, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Eso es lo que enseña la palabra de Dios sobre la venida del Señor Jesús. No hay nada de misterioso, ni de rapto, no hay nada de invisible en la venida del Señor Jesús. Al contrario, va a ser un evento global. El mundo entero será rodeado por millones de ángeles. ¿Y cuántos son los ángeles? La Biblia dice que son millones de millones. O sea, 1.000.000. Pero cuando usted está hablando de 1.000.000 de 1.000.000, y luego lo pone en plural, millones de millones, el cielo entero se va a iluminar con figuras gloriosas, luminosas, cuando los millones de ángeles acompañen a Jesús en su descenso a esta tierra. Pero según lo que leímos, esto va a ser después de la tribulación y no antes de la tribulación. Quizás les explico algo. La doctrina del rapto secreto, los que la enseñan utilizan un versículo también, o dos versículos ahí en Mateo 24. Y volvamos a nuestro texto que estamos estudiando. Mateo 24. Dice el versículo 42 y 43. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí está la expresión del ladrón, y de ahí sacan que él viene a robarse su iglesia, porque Cristo es el que viene. Pero realmente el pasaje está hablando de la manera súbdita, inesperada, repentina, cuando no se lo está esperando. No está diciendo que Jesús viene como ladrón, sino que el evento va a suceder como ladrón, que no se sabe. Nadie lo está esperando y de pronto llega y no están preparados. Fíjense, la hora que ha de venir nuestro Señor va a ser como el ladrón, sin aviso, sin aviso. A eso se refiere lo del ladrón. Hay otro versículo, y está en Tesalonicenses también, y miren a qué se refiere. Ahí lo hace más claro todavía, capítulo 5 y versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No dice que Jesús va a venir como ladrón. La hora, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, versículo 3, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lo de ladrón se refiere a la forma repentina, a la forma inesperada de la venida del Señor Jesús. Pero no para todos va a ser inesperada. Porque si leen el versículo que sigue, el 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que los que conocemos al Señor, no nos va a sorprender. La manera sorpresiva va a ser para los que no lo están esperando. Y siempre la expresión como ladrón no se refiere a Cristo que viene como ladrón, sino a la fecha, a la hora, al día de su venida, a lo repentino, a lo súbdito, a lo inesperado de su venida para el resto del mundo. Pero el pueblo que le espera no lo va a tomar por sorpresa, y por eso Jesús usó la expresión: estad preparados, pues, velad, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Y por eso nos dejó las señales. De ahí viene la idea de como ladrón en la noche. Pero si ustedes ven, no está hablando de que Jesús va a venir a robar o a raptar nada. Y eso es todo lo que hay sobre el tema del ladrón en la noche. Hay un segundo versículo que usa el mundo cristiano para expresar que la venida del Señor va a ser un rapto. Vamos de vuelta a Mateo 24. Dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De aquí se saca la idea de que cuando el Señor Jesús venga, van a estar dos en el campo. Uno desapareció, se lo llevó el Señor, y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas en un molino. Una será tomada y la otra dejada. Y sobre esto se basa la idea de que la iglesia va a ser arrebatada, los justos, los que estén preparados, los fieles, el Señor se los va a llevar y los demás van a quedar aquí en esta tierra. En verdad, la doctrina del rapto secreto es bastante peligrosa, y les voy a decir por qué. Porque dice que si tú no estás listo cuando viene el Señor, y el Señor se lleva a los suyos con Él, y tú te quedas, tienes una segunda oportunidad. Si no alcanzaste el ómnibus de las 11, te puedes ir en el de las 12. Es decir, los que queden aquí después de la venida del Señor Jesús tendrán otra oportunidad de salvarse. Eso sí, van a tener que pasar por la gran tribulación. Y no va a ser fácil. Como no aceptaron cuando tuvieron, ahora el Señor se las pone más difícil. Y si se quieren salvar, pues van a tener que enfrentarse con esa gran tribulación. La verdad es que no hay una segunda oportunidad de salvación.
La que tenemos es en esta vida y para todos es igual. Cuando te mueres, no tienes una segunda oportunidad después de la muerte. Si no aprovechaste las oportunidades que Dios te da mientras estás vivo y te llega la muerte sorpresivamente y no estás listo, no hay una segunda oportunidad para salvarse. Oh, yo sé que la doctrina popular enseña que si te mueres y no te confesaste, pero no tienes pecado mortal sino venial, vas a un lugar llamado el purgatorio y de allá, pues después de purgar o pagar por todo lo que hiciste, puedes salir y entonces salvarte. Pero que los que están preparados y están confesados el día de su muerte se van derechito en órbita al cielo. Y los otros, más tarde, quién sabe cuándo, porque la doctrina del purgatorio también enseña que los seres humanos aquí pueden hacer misas y oraciones para sacar a las almas del purgatorio. Y que el que tiene las llaves del purgatorio es el Papa. Y él puede sacar las almas del purgatorio. La verdad es que la Biblia enseña que esta vida es nuestra oportunidad. Y lo mismo para los que estén vivos cuando el Señor Jesús viene. Tú me dices, bueno, pastor, pero ahí está el pasaje. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán juntas moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Ahí clarito lo dice, que uno va a ser llevado y el otro se va a quedar. ¿Están seguros que eso es lo que dice? ¿Realmente eso es lo que dice el pasaje? A ver, vuélvanlo a leer. ¿Tienen su Biblia? Ábranlo. ¿Eso es lo que dice? ¿Eso dice? ¿Seguro? Miren, para saber lo que está diciendo, hay que leer lo que está hablando antes. Porque texto sin contexto es un pretexto. Yo puedo agarrar cualquier versículo de la Biblia y leer nomás ese pedacito y hacer toda una doctrina en torno a eso que contradiga lo que viene diciendo anteriormente. Les voy a dar un ejemplo. No me pierdan ahí Mateo 24, pero les voy a demostrar en esta noche que la Biblia enseña que no hay Dios. La Biblia enseña que no hay Dios. Y lo pueden leer en Salmo 14, versículo 1. No hay Dios. Ahí está escrito. Pero si yo leo nomás ese pedacito, digo, la Biblia dice que no hay Dios. Pero si leo lo que viene antes de eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Entienden? Si uno agarra un pasaje por sí solo, le puedo dar vuelta y puedo hacerle decir a la Biblia lo que realmente no está diciendo. Tengo que leer el contexto. Entonces, en Mateo 24 tenemos que leer el contexto para entender lo que Jesús está diciendo. Dice Mateo 24, comenzando con el versículo 36. Porque ya leímos los anteriores. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron.
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 2 estarán en un campo, uno será tomado y el otro será dejado. La pregunta es, cuando vino el diluvio, ¿a dónde se los llevó? ¿A dónde se los llevó? Noten, vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A dónde se los llevó el diluvio? A la destrucción, a la muerte. Y así será cuando Cristo venga. ¿Quiénes se salvaron en el diluvio? Noé y su familia. Esos fueron los que quedaron. Todos los demás se los llevó el diluvio. Jesús está hablando de destrucción, que cuando Él venga, los que no estén preparados y los va a tomar sorpresivamente, van a ser destruidos, como en el diluvio. Busquemos el texto paralelo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17. Y dice, comenzando allí en el versículo 28. Lo mismo que está ya en Mateo 24, dice, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, se los llevó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, el sobrino de Abraham. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está hablando de que cuando Él venga, todos van a ser destruidos. ¿Dónde dice que va a quedar gente con vida aquí en la tierra? Los destruyó a todos. El contexto de uno será tomado y el otro será dejado es la destrucción que pasó en el diluvio, la destrucción que pasó con Sodoma y Gomorra. Y los que quedaron fueron los que quedaron con vida. Pero los que leen el pasaje así solito y lo aplican al rato, dice, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. El tomado es el que se va a salvar, se va a ir con el Señor. Y el otro, dejado, pues va dejado con vida aquí, va a tener una segunda oportunidad para salvarse. Todo eso es invento. Eso no está en el texto. ¿Ok? Vean qué interesante. Después de hablar de Noé y del diluvio y de hablar de Lot y de la destrucción de Sodoma, que está hablando de destrucción en forma repentina, entonces viene el pasaje. Dice el versículo 34, ahí mismo, en Lucas 17. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo los que estaban escuchando a Jesús hablar, le dijeron, ¿dónde, Señor? Vean la pregunta. Cristo dice, 2 están en una cama. Uno es tomado y el otro es dejado. 2 están en el campo. Uno es tomado y el otro es dejado. Y ahora viene la pregunta. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Qué están preguntando? ¿Qué quieren saber? ¿Dónde serán dejados?
Si ya Jesús dijo que si están dos en la cama y uno, según la interpretación regular, uno es tomado, ¿dónde va a ser dejado? Pues donde estaba, en la cama. Entonces la pregunta no es dónde serán dejados. La pregunta es dónde serán tomados. ¿Dónde van a ser llevados? Si dos van a estar en el campo y uno va a ser tomado, ¿dónde, Señor? Porque el que va a ser dejado va a quedar en el campo donde estaba. No tiene chiste preguntar dónde va a quedar, si ya Jesús dijo dónde estaban. Entonces, miren la respuesta de Jesús. ¿Dónde, Señor? Y Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, las aves de rapiña. En griego, aetoi, los buitres, los que comen carroña. Donde estuviera el cuerpo, y aquí el cuerpo se refiere al cadáver, donde cayera el cuerpo, allí se juntarán las aves de rapiña, las águilas. Destrucción, de eso está hablando, destrucción. Y es muy interesante ver cómo va a ser la venida del Señor Jesús para los que no están preparados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, describe la reacción de la gente desesperada cuando vean en forma sorpresiva al Hijo del Hombre viniendo. Dice el versículo 14 en adelante, Apocalipsis 6:14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Desesperados, huyendo despavoridos, se van a meter en las cavernas de la tierra, en las cuevas, y les van a pedir a las montañas que los aplasten, porque no pueden soportar ver al que viene en las nubes del cielo. Y esos no van a soportar su venida, porque la Biblia dice, no me verá hombre y vivirá. El hombre pecador, el hombre carnal no puede soportar la presencia del Dios infinito, porque Él es fuego consumidor. Miren lo que va a pasar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Por cierto, antes de leer el versículo que va a explicar lo que va a pasar en la venida del Señor Jesús, les voy a leer al principio del capítulo, porque aquí hay otra prueba más que el pueblo de Dios va a pasar por la tribulación y por el reinado de la bestia, del anticristo, del hombre de pecado, el hijo de perdición. A eso se le llama la gran apostasía que vendrá, porque todos van a adorar a la bestia y a su imagen. Y miren lo que dice el apóstol, versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En la Reina Valera Antigua dice nuestro recogimiento a Él, o nuestra reunión, cuando nos unamos con Él, cuando nos reunamos con Él. Esto es cuando Jesús viene a buscar a su pueblo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese periodo terrible del dominio del anticristo tiene muchos nombres. Este gobernante que va a venir justo antes de la venida del Señor, el apóstol Juan le llama el anticristo, y en el Apocalipsis se le llama la bestia, y en el libro de Daniel se le llama el poder perseguidor, el cuerno pequeño, que va a perseguir a los santos del Altísimo. Y aquí se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a sentar en el trono como si fuera Dios y se va a hacer adorar por Dios. Y el libro de Apocalipsis habla de cómo este poder, llamado la bestia, va a hacer que todos la adoren, so pena de muerte, y no van a poder ni comprar ni vender si no adoran a la bestia o no reciben la marca de la bestia, marca de su autoridad en su frente o en su mano. Eso todo está en Apocalipsis capítulo 13. Pero resulta que muchos no se preocupan por eso, porque dicen, eso va a venir después que el Señor ya nos lleve al cielo. Va a venir el reinado de la bestia, va a venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero no nos concierne a nosotros, porque ya nosotros vamos a salir de este mundo y no nos va a poder afectar. Y por eso desconocen totalmente el libro de Apocalipsis en su parte profética. Ahora sí, volvamos al pasaje. ¿Cómo va a ser la venida del Señor Jesús? Está hablando de su venida y nuestro recogimiento con Él. Y dice que primero, antes que Jesús aparezca, va a venir el hombre de pecado, que se va a hacer adorar como si fuera Dios. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la venida del Señor Jesús, no solo el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero todos los que hacen iniquidad, los que adoran a la bestia y a su imagen, dice aquí, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor de la venida del Señor Jesús, su gloria, su majestad, no podrá ser soportada por ojos mortales, pecadores. Serán fulminados por su presencia. Donde les tome la venida del Señor, allí caerán fulminados. ¿Dónde dice la Biblia que va a quedar gente viva aquí después de la venida del Señor y que van a tener una segunda oportunidad y que entonces recién va a venir la bestia? Si todo esto es después del reinado del hombre de pecado, y el hombre de pecado será destruido por la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, tiene que aparecer antes de su venida para que la venida lo destruya. ¿Y qué hacen con esto? Los que creen eso, dicen, es que son dos venidas. Y dividen la venida de Cristo, la primera por su iglesia y la segunda con su iglesia que desciende del cielo a matar a la bestia. Cosa que no está enseñada en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, hemos visto que los impíos van a ser destruidos. Los justos vamos a ser transformados y los muertos justos
van a ser resucitados y todos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así nos iremos con el Señor. Les hago una pregunta: si todos, y no lo estoy diciendo yo, lo leímos, vino el diluvio y los destruyó, ¿a cuántos? A todos. Si todos van a ser destruidos en la venida del Señor Jesús, y todos los redimidos, los justos, vamos a ser arrebatados para irnos con el Señor, ¿cuántos seres humanos vivos quedarán en esta tierra después de la venida del Señor Jesús? ¿Cuántos? 0. No va a haber vida en este planeta después de la venida del Señor Jesús. Y vamos a leerlo. La Biblia tiene mucho que hablar sobre esto. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 25. Dice el versículo 31 en adelante: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. La espada que sale de su boca, como leímos, destruirá al impío con la espada, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 32. He aquí el mal irá de nación en nación, grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, quedarán como bosta sobre la faz de la tierra, como estiércol, donde les tome el día del juicio, la venida del Señor. Allí van a quedar tirados. No va a haber quien los endeche. Endechar quiere decir llorar. No va a haber quien los recoja, ni quien los entierre. Van a quedar tirados por todas partes de la tierra. Ya que estamos en Jeremías, vayan al capítulo 9, versículo 22. Habla: así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos, los cadáveres, caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Exactamente lo mismo. Capítulo 7 y versículo 33 de Jeremías. Serán los cadáveres, los cuerpos muertos de este pueblo, para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. No hay hombre para espantarlas. Dice, versículo 2, los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Hay un versículo más, Jeremías capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre.
y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Es decir, el planeta no va a ser destruido, pero va a ser asolado y no va a haber vida en la tierra. Hemos visto el destino de los justos, los que escogen, los que aceptan la salvación que Jesús ofrece. Y esa oportunidad la tenemos en esta vida. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros creemos en Él, le aceptamos como Señor y Salvador, y seguimos sus palabras, obedecemos sus mandamientos, estaremos preparados para el día de la venida del Señor. Pero los demás les va a tomar sorpresivamente, como ladrón en la noche, y quedarán fulminados por la venida del Señor. ¿Saben ustedes que el libro de Apocalipsis habla de dos cenas? Dos cenas. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 19. Y cada uno de los que estamos aquí, y cada habitante del planeta Tierra, que esté vivo, cuando aparezca el Señor Jesús, va a estar, o le va a tocar estar, o en una cena o en la otra. Todos, sin excepción. En una cena o en la otra. La primera cena está descrita en los versículos 7, 8 y 9. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa del Cordero, la iglesia. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Esa es una de las dos cenas. Cuando el Señor Jesús recoja todos sus hijos y nos lleve a celebrar la fiesta de bodas en la casa de su Padre. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me fuere y os haya preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y tienes la oportunidad, el privilegio de participar de la cena de bodas. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿ya recibiste la invitación para la fiesta? ¿Ya la recibiste? Cuando viene una invitación para las bodas, yo cuando regreso de aquí tengo una boda ya en Estados Unidos, la hija del tesorero de nuestro ministerio, de Andrés, de casa. Y ya recibimos la invitación de bodas. Pero junto con la invitación de bodas, no sé cómo es, me imagino que aquí debe ser igual, viene adentro una tarjetita que dice, por favor responda si va a asistir a la fiesta, cuántos van a asistir, para hacer la provisión para la fiesta, o pagar el plato, ¿no es cierto?
Mi pregunta es, ¿recibiste la invitación para la cena de bodas del Cordero? Y la pregunta es, ¿ya respondiste? ¿Ya mandaste la tarjetita confirmando? Podemos sonreírnos por la ilustración, pero es algo muy serio. Ya dijimos, la oportunidad de salvación es en esta vida. Mientras hay vida, hay oportunidad de aceptar la invitación de Jesús. Venid a mí. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero también Él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo llamare. Y a todos los que Él llamare, yo los recibiré. ¿Te ha llamado Dios? ¿Te ha hecho la invitación? ¿La has aceptado? Porque tú puedes decir, oh, ya yo sé de la salvación, ya sé de Cristo, ya sé que Él murió por nuestros pecados, pero no alcanza con saber, tienes que recibirlo y aceptarlo. Dice San Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan 1:12. El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos, versículo 12, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que creer, pero tienes que recibirlo, recibir al Señor. La salvación no es una doctrina, la salvación es una persona. Y para ser salvo tienes que aceptar a esa persona. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no le cree a Dios le hace a él un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo? ¿Le has recibido? ¿Le has aceptado? ¿Y cómo se acepta al Señor Jesús? Primero tienes que creer en Él, porque aquí dice, a todos los que creen en su nombre. Y en segundo lugar, tienes que invitarle a tomar control de su vida, de tu vida. Tienes que aceptarle como tu Salvador, tienes que aceptarle como tu sustituto, el que pagó la deuda de tu pecado, porque todos nosotros somos pecadores. Y por eso merecemos la condenación, porque la paga del pecado es la condenación, la muerte. Y si no queremos morir eternamente, tenemos que aceptar que Jesús tomó el lugar que nosotros nos tocaba y pagó la deuda que a nosotros nos tocaba pagar, la deuda de nuestro pecado. Y esto es algo individual. Si bien Cristo murió por todo el mundo, porque Él es Dios y su vida vale por todo el mundo, para que una persona sea salva, tiene que aceptar individualmente a Jesús como su Salvador, como su sustituto, como su intercesor ante el Padre, pero también aceptarlo como Dios, como el Dios eterno, como el que vino a este mundo, enviado por el Padre, como el Hijo de Dios. Y dice la Escritura,
Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Serás salvo. Y el Señor Jesús dice, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere está condenado. Entonces, para aceptar y ser salvo, para aceptar al Señor Jesús, hay que creer en Él, hay que aceptarle y hay que ser bautizado. Y usted dice, pero ¿y qué tiene que ver el bautismo? El bautismo tiene un simbolismo muy especial. No solo es la entrada al cuerpo de Cristo para ser parte de su iglesia en esta tierra, pero también el simbolismo del bautismo está descrito en Romanos capítulo 6. Dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que son bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitemos a una nueva vida. Es decir, cuando una persona es bautizada, yo me imagino que todos ustedes o habrán sido bautizados o habrán visto un bautismo. No todos. Claro, lo que pasa es que hay miles y miles que nos están viendo a través de los medios de comunicación y no todos han visto un bautismo. Según la Biblia, es como Cristo fue bautizado, fue al río Jordán y fue sumergido debajo del agua. Y dice que cuando subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús nos dio el ejemplo en el bautismo. Él descendió al río, fue sumergido, y la palabra bautizo en griego. En español decimos bautismo, por lo menos en la Biblia está escrito bautismo, pero hay muchas personas que le llaman bautizo. Bautizo es la palabra griega, y la palabra bautizo en el idioma griego literalmente quiere decir sumergir completamente debajo del agua, zambullir debajo del agua. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, cuando uno es bautizado, es sumergido completamente debajo del agua, y eso simboliza que la persona ha muerto, porque nadie respira debajo del agua. Entonces, cuando el ministro que te bautiza te sumerge, te acuesta totalmente para ser cubierto totalmente de agua, la persona no respira y es un símbolo de que murió. Y cuando sale del agua después de haber estado sumergido, ¿qué es lo primero que hace la persona cuando está debajo del agua? Al salir del agua, claro, agarra la bocanada de agua, de aire, ¿no es cierto? Agarra aire. Y el aire es un símbolo del Espíritu Santo. Al salir del agua representa la resurrección a una nueva vida, el nacimiento del Espíritu, como dijo el Señor Jesús. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero fíjense que es mucho más profundo el significado del bautismo. No solamente representa la muerte, la sepultura,
y la resurrección a una nueva vida. Pero realmente lo que simboliza es la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Somos sepultados juntamente con Jesús para muerte por el bautismo, para que como Jesús resucitó, nosotros resucitemos con Él. Es decir, el que es bautizado realmente no muere. Si deja de respirar por unos segundos. Pero si el pastor lo dejara un poco más debajo del agua, ya no respira más. ¿En cuánto tiempo una persona se muere sin respirar? ¿Cuánto aguanta debajo del agua? 2 minutos, 3, los que tienen una caja torácica grande y son atletas quizás demoran 3 minutos y medio. Así de frágil es nuestra vida. En minutos podemos morir, dejar de respirar completamente. Pero realmente el que es bautizado no muere, es un símbolo. El que murió fue Jesús. Jesús murió por él. Entonces, cuando una persona es bautizada porque aceptó a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su sustituto, lo que está diciendo en el bautismo es: yo quiero ser incluido en el sacrificio de Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y el que es bautizado en ese mismo momento es incluido en la muerte de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo se le aplica a esa persona. Eso es lo que significa recibir al Señor Jesús y ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, nos fuimos bastante lejos del tema que traíamos, ¿verdad? Pero ahora regresamos. Y ya con esto vamos a terminar esta noche, porque quiero que mañana vengan. Vamos de vuelta a Apocalipsis 19, porque les dije que hay 2 cenas, ¿verdad? Hay 2 cenas. Una es la cena de bodas del Cordero. Y para estar en la cena de bodas hay que ponerse el vestido de bodas, hay que prepararse. La justicia de Cristo. Bienaventurados son los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y hoy tú has recibido la invitación. Si nunca antes la habías recibido, hoy la has recibido. Y yo te la traje de parte del Señor. Viene de tan lejos, viajando desde Estados Unidos para venir a General Roca a traerte la invitación a las bodas del Cordero de parte del Señor Jesús. Pero tú tienes que aceptarla, tú tienes que recibirla y contestar al Señor. Vamos a la otra cena ahora. La otra cena no es tan buena. Ahí mismo, en el capítulo 19. Desde los versículos 11 en adelante describe en forma magistral la venida del Señor Jesús como un general victorioso montado en un corcel blanco, acompañado de todos sus ángeles también en caballos blancos. No es que Él va a venir en un caballo, pero lo describe así como de un triunfador, como si fuera el general San Martín, ¿no es cierto?, que anda victorioso sobre su caballo para libertar a su pueblo. Vi el cielo abierto, versículo 11, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba teñido de una ropa, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ahí está lo que vimos antes. Van a ser muertos por la espada de su boca, por el espíritu que sale de su boca. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una imagen majestuosa, ¿verdad? Graciela, que le gusta pintar, debiera pintar el corcel blanco y a Jesús teñido en sangre, porque hasta los colores atraen en esa pintura, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales en corceles blancos. Pero lo que sigue es lo que queremos leer, y no está tan bueno. Vi a un ángel, versículo 17, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. ¿Cómo se llama esta cena? La gran cena de Dios. La otra es la cena de bodas del Cordero, pero esta es la gran cena de Dios. ¿Pero a quién se invita a que vengan a la cena? Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En esa cena van a estar todos los que no aceptaron la invitación a la cena de bodas. Te guste o no, lo aceptes o no, lo creas o no, todos los que estamos aquí, los que me están escuchando, vamos a estar o en una cena o en la otra. ¿En cuál de las dos quieres estar? Si estás en la cena de bodas del Cordero, te vas a sentar a la mesa, en una mesa de plata de kilómetros y kilómetros de largo. Y el Señor Jesús va a estar a la cabecera y Él va a servir a los convidados, Él mismo. Pero si estás en la cena de Dios, no te vas a sentar a la mesa. Vas a hacer el menú de la cena. Porque los invitados son las aves del cielo, las bestias de la tierra. Se van a hartar, como ya leímos antes, de todos los cadáveres. Las aves de rapiña, las bestias de la tierra van a comer todos los que se rebelaron y fueron sordos al llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Dónde va a estar tu hijo? ¿Dónde va a estar tu hija? Tu esposo, tu esposa. Tremendas cosas para pensar. Y esto que leímos, el ángel dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Como que hay un Dios en el cielo y como que tú estás presente aquí en esta hora, así de cierto es que esto viene y viene muy pronto. Y tenemos que hacer la decisión ahora. Quizás hoy es tu día de decisión. Tú puedes decir, bueno, yo ya acepté antes, amén, gloria a Dios si lo hiciste. Pero si hoy oyes su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón, porque si dejas pasar la fuerza del llamado del Espíritu Santo hablando a tu corazón, puede ser
que no tengas otra oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Y yo te invito a que hoy aceptes al Señor Jesucristo. Yo sé que muchos de los que están aquí ya tomaron ese paso de aceptar al Señor Jesús, ser bautizados. Es más, veo los rostros de ustedes y reconozco los rostros de los que me ha tocado bautizar en viajes anteriores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quizás hay alguno aquí a quien Dios está llamando ahora para tomar esa decisión. Y yo quiero terminar en esta hora orando por aquellos que aún no han tomado esta decisión, la más importante que un ser humano pueda tomar en toda su vida. La razón de su existencia, por la cual vinimos a este mundo, es para tener la oportunidad de ser salvos eternamente. Y hoy Dios te la ofrece a ti, con tan solo recibir la invitación que Él te hace a venir al Señor Jesús. Quizás hay alguno que aún no ha tomado ese paso. Yo quiero orar por esa persona para que pueda no solo aceptar a Cristo, pero tomar el paso del bautismo y unirse a la esposa del Cordero, porque a través del bautismo la Biblia dice, los que eran bautizados eran añadidos a la iglesia para ser salvos. Los que habían de ser salvos eran añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? A quien Dios está llamando y en su corazón siente que Dios lo trajo con esta oportunidad. ¿Quisieras levantar tu mano en el lugar donde estás? Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Una madre y su hija que han tomado la decisión de sellar su salvación con Cristo a través del bautismo. Quizás hay alguien más a quien Dios lo trajo. Quizás viniste de visita, pero Dios te trajo para tomar esta decisión. Quiero invitarte a que no te resistas al amor de Cristo. Él quiere salvarte. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Yo quiero orar por ti en esta hora al terminar. Levanta tu mano allí en el lugar donde estás para incluirte en esta oración, si aún no has tomado el paso del bautismo. Amén, amén. 2 jóvenes más, alabado sea el nombre de Cristo. Qué bonito. No han sido rebeldes al llamado de Jesús. ¿Alguien más? ¿No hay ningún varón? Quizás hay alguien aquí que ya aceptó al Señor Jesús y fue bautizado. Quizás en otra iglesia. Pero cuando lo bautizaron no le enseñaron a guardar todo lo que el Señor Jesús ha mandado. Como Él dijo, id, doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahora estás aprendiendo cosas nuevas, incluso te pueden haber enseñado cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Y hoy que estás conociendo y aprendiendo, quieres servir al Señor en todo. Y quiero orar por ti también. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia, quizás ya fue bautizado, pero quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí, porque yo soy sincero y yo quiero seguir a Jesús, no doctrina ni mandamientos de hombres, quiero seguir su palabra, su voluntad, y sí me quiero salvar y quiero que mi familia se salve y quiero guiarlos por el buen camino. ¿Hay alguien más aquí? ¿Quisieras levantar tu mano para que yo te incluya en esta oración? ¿Alguien que quizás viene de otra iglesia o que ya fue bautizado?
O puede ser que haya alguno que se bautizó aún en este mensaje, en la iglesia adventista, pero por cosas de esta vida se ha enfriado, se ha apartado, está fuera del redil. Y Jesús te llama. Tú eres mío, yo te redimí, tú eres mía, te compré con mi sangre, me perteneces. Y tú quieres decir, pastor, yo reconozco que necesito un nuevo comienzo con el Señor Jesús. Necesito poner mi vida en armonía con Él para sentirme realmente un hijo suyo, porque han sucedido cosas en mi vida que me han enfriado en mi relación con el Señor Jesús. ¿Hay alguien que tiene el valor de decir eso? El reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. Hay alguien fuerte, valiente, que dice, yo soy esa alma, pastor, yo quiero una nueva oportunidad. Amén. El Señor Jesús te bendiga. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más? No te dé pena, no te dé vergüenza levantar tu mano. Cristo dijo, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me confiesa delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Hay alguien más que quiere confesar el nombre de Cristo en esta hora y decir, sí, Señor, yo sé que me estás llamando? Porque si tú estás aquí, en tu corazón, si Dios te está llamando, tú lo sabes, no puedes negarlo. Es más, hasta tu corazón está latiendo fuerte porque sabes que es Dios el que te está haciendo la invitación. ¿Hay alguno más que quiere ser incluido en esta oración? ¿Quieres levantar tu mano? Yo voy a orar por ti. Ahora pregunto a los que me están viendo a través de los medios de comunicación, a través de la pantalla. Saben que estamos transmitiendo en vivo, literalmente para el mundo entero. Tenemos una red de canales de televisión que están recibiendo esta señal y la están retransmitiendo. Y por supuesto, por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, muchos nos están viendo en su celular, otros en el internet. Si hay alguno que me está viendo, que me está escuchando en esta hora, y aquí en el Espíritu Santo ha tocado su corazón, allí donde estás, tú me estás viendo mi rostro. Yo no te puedo ver a ti, pero hay un Dios que sí te ve. Él sí te está mirando. Y allí en la quietud del lugar donde tú estás escuchando este mensaje, puede ser hasta un video que estás viendo, allí dile al Señor, Señor, acepto tu llamado. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija muy amada. Quiero entregarme a ti en esta hora porque quiero salvarme. Y quién sabe si Dios no te usa a ti para ser punta de lanza para la salvación de toda tu familia. Vamos a concluir en esta hora orando por cada uno de aquellos que han tomado la decisión en esta hora. Y qué bonito es ver que tomaron esta decisión. Les invito a que nos pongamos en pie en este momento y voy a invitar, si es posible, los que levantaron su mano hoy, que se acerquen aquí adelante, vengan. Quiero tenerlos aquí cerquita para orar por ustedes. Vengan. Gloria a Dios. Esta es una decisión preciosa, preciosa. Ven, hijo, qué lindo. El reino de los cielos es para los niños también. Qué bonito. Ven, acércate, sí, claro que sí. Hay mucho gozo en el cielo por cada una de estas decisiones. ¿Hay alguien más? Quizás hay otra persona que ahorita está escuchando
y quiere acercarse aquí adelante para que oremos. Si aún no has tomado el paso del bautismo y quieres prepararte para bautizarte, esta es tu oportunidad. Ven, acércate aquí adelante. Vamos a mostrarnos de rodillas para orar. Aquí viene otra niña, claro que sí. Qué bonito. Te felicito, mija. Te felicito. Amantísimo Padre y Dios nuestro, tú nos has hablado a través de tu palabra. Sabemos por las señales que tu venida está muy cerca, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero hemos visto, Señor, que la gran mayoría de los habitantes de este mundo no van a estar preparados para tu venida. Van a ser fulminados por tu presencia. Y solo aquellos que te hayamos aceptado, hayamos creído en ti y hayamos hecho el pacto de salvación contigo, podremos irnos contigo para vivir eternamente. Padre Santo, te presento delante de ti estas 5 preciosas almas que están aquí al frente y otras muchas más que a través de los medios de comunicación, donde quiera que estén, han aceptado tu llamado y son sinceros en venir a ti. Te pido, Señor, que los selles para el día de la redención. Y aquellos que han de ser bautizados el día de mañana aquí, te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo copiosamente sobre ellos. A los demás que se están preparando, no los sueltes de tu mano, Señor. Que nada ni nadie los aparte de esta decisión que han tomado. Y si hay alguno aquí presente en esta noche que escuchó este mensaje, que quizás en su corazón dijo: yo debiera pasar, pero no lo voy a hacer. Señor, no dejes de interceder por esa alma, porque si está aquí es porque tú la trajiste. Que muy pronto también pueda responder a tu llamado. Sella cada decisión para vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.